Mi hermano, si usted sufre de depresión espiritual, la cura más rápida para la depresión espiritual de un cristiano es envolverse en hacer la voluntad de Dios, trabajar para el Señor, trabajar para los hermanos, ministrarle las necesidades a los hermanos, envolverse en edificar la novia del Cordero, el templo de Dios. Mi hermano, usted se envuelve en esa construcción, en esa edificación de los santos. Y eso causa un gozo tan inefable, algo tan precioso en uno, mi hermano, que es imposible que uno se quede con depresión. Aleluya. Sí, mi hermano, porque nosotros a veces nos quieren venir unos sentimientos raros, pero la cura está en obedecer la palabra de Dios. Ahí es que está todo. La palabra es medicina a nuestros huesos. Y tenemos que siempre tener en claro que todo lo que hagamos tiene que ser conforme al orden de la palabra, eso sí. No como los locos que están por ahí hoy en día. Medio mundo se ha dado ministerio, medio mundo se ha dado dones, se ha dado títulos y se han dado la tarea de tomar posiciones de liderato dentro de las congregaciones sin que Dios los haya llamado. Eso es un error terrible. Y una de las cosas que eso está causando es que haya mucha división y muchas diferencias de opiniones, diferentes doctrinas, diferentes dogmas, sectarianismo, divisiones, denominaciones de todas clases. Hoy en día, mi hermano, las denominaciones son incontables. Todo el mundo cree algo diferente. ¿Pero por qué es esto? Tiene que ver con algo que vamos a hablar esta noche. Lo que nosotros creemos, hablamos, pensamos, predicamos, tiene que venir por revelación del Espíritu Santo a nuestra vida. Si no viene por revelación, la única otra manera que tú lo puedes obtener es o el diablo te lo dio, o tú lo estudiaste en unos libros y lo interpretaste con tu mente carnal. Y esas últimas dos opciones, que te lo dio el diablo o lo interpretaste con la mente carnal, las dos producen un fruto malo. La única manera de uno servir en la casa de Dios de una manera que agrade a Dios es que primeramente que Él te haya llamado a hacer ese trabajo que estás haciendo. Segundo, que todo lo que hagas y hables y enseñes y creas sea porque vino a tu vida no por razonamiento humano, sino por revelación del Espíritu Santo de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Mira lo que dice la epístola a los Gálatas. Mira lo que Pablo le escribe a ellos. Capítulo 1, versículo 10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato yo de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara yo a los hombres, pues no sería siervo de Cristo. ¿De qué es que está hablando él? Pues vamos a seguir leyendo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Escucha eso bien. ¿De quién tú aprendiste el evangelio que tú crees y predicas? Pablo dice, yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan aquel día cuando aquella luz lo impactó? Cuando él iba por el camino, lo tiró al suelo, lo dejó ciego por 3 días. ¡Aleluya! Cristo se le reveló a Pablo. Cristo lo impactó, aquel Saulo de Tarso, lo detuvo en su camino, le dejó saber a él que estaba errado, que toda esa Biblia que él sabía la estaba malinterpretando porque la estaba interpretando con la mente humana. Alabado sea Dios. Saulo era un hombre que sabía mucha Biblia, pero estaba en contra de Cristo. ¿Usted sabe lo que es estar en contra de Cristo? Eso es anticristo. Y así que están muchas personas hoy día dentro de la iglesia. Ellos no lo ven de esa manera, porque ellos piensan que cambiarle un poquito a la palabra aquí, interpretar las cosas un poquito diferente allá,
Eso no es nada malo, eso es simplemente uno tratar de hacer que la iglesia no se caiga, que la iglesia prospera, que los hermanos no se vayan. Pero ellos no saben que Cristo es la palabra. Y cada vez que tú le quitas o le añades a la palabra, tú estás quitándole o añadiéndole a Cristo, te estás yendo en contra de Cristo y eso te constituye en un anticristo. Por eso es que nosotros en palabra profética estamos siempre enfatizando la seguridad y la permanencia que hay en la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esto, mi hermano, no se puede cambiar, esto no se le puede añadir ni una jota ni una tilde, lo más mínimo. Y eso siempre viene por falta de revelación. Cuando nosotros le añadimos a la palabra, le quitamos a la palabra, falta revelación. Lo que hay es carne, o lo que hay es diablos y demonios. ¿Por qué yo quiero hablar de esta cuestión en esta noche? Muchos de nosotros hemos caído en un error dentro de las congregaciones. Escúchame bien, iglesia del Señor, que amas al Señor, amas su palabra. Tienes que cuidarte de no caer en el mismo error que yo caí una vez. Muchos de nosotros, cuando primero nos convertimos o primero comenzamos a ir a una iglesia, nos encontramos que ya hay un sistema establecido, ya hay líderes, ya hay posiciones, hay jerarquías, ya tienen todo establecido de una manera que hay gente que son más grandes que otros, más importantes que otros, hay quienes tienen más poder que otros y uno está obligado a someterse a ese sistema cuando uno llega ahí. Si tú no te sometes, te buscas un lío. Ese es el sistema nicolaíta, donde los hombres toman poder sobre los hombres. Hay gente que se da poder y toman señorío de la grey de Dios, lo cual el apóstol Pedro, por la inspiración del Espíritu Santo, prohibió. Y Jesucristo dice que él aborrece las obras de los nicolaítas en Apocalipsis. Y no solamente ellos tienen estas obras, pero ellos doctrinan que esa es la forma que se tiene que hacer la cosa en la iglesia. Pues, ¿qué sucede? Muchas de estas personas que están en el liderato o no tienen Espíritu Santo, nunca lo han tenido, o hace rato el Espíritu Santo los abandonó. Y como ellos están secos, huecos y vacíos, y como quiera tienen esa posición, pues ellos siguen predicando y siguen enseñando y siguen ejerciendo su autoridad, siguen doctrinando y diciendo cómo hacer las cosas en la iglesia. Pero ¿qué sucede? Si esas personas están en la carne, todo lo que ellos piensen, decidan hacer, implementen en la congregación, va a ser en la carne. Y si tú, amado amigo, hermano que me estás escuchando, estás en el Espíritu, tú vas a ver las cosas diferentes a esas personas. Tú vas a tener un choque con esas personas. Tú vas a empezar a ver que ellos hacen ciertas movidas dentro de la congregación. Ciertas decisiones, ponen a ciertas personas en lugares de liderato y en tu espíritu tú vas a tener una revelación de lo que ellos acaban de hacer está mal. Tú lo vas a sentir, Dios te va a hablar, vas a tener sueños, vas a tener visiones, vas a tener un sentir dentro de ti, tu espíritu se va a inquietar dentro de ti al ver que la gente se está moviendo no en el espíritu sino en la carne. ¿Qué sucede? Cuando tú te encuentras en esa situación, tú tienes una de dos opciones. O tú revientas como un profeta del Antiguo Testamento y le cantas el pecado. O para evitar problemas y mantener tus amigos en la iglesia, te callas la boca y te acoplas al sistema. Y ahí tú vienes a ser un siervo de los hombres y no de Cristo. Cristo es el Espíritu. El Espíritu de Jesucristo es el que te revela la verdad. El Espíritu Santo vino a revelarte todo acerca de Cristo. Su enseñanza, su doctrina, cómo Él quiere que andemos en Él. Cómo es que se anda en el Espíritu. Pero cuando nosotros recibimos la revelación de Jesucristo en nuestra vida, Cristo nos habla y nos dice lo que está bien, lo que está mal, cómo andar en Él, cómo Él quiere que se hagan las cosas en las congregaciones, entre los hermanos. Él nos lo revela a nosotros. Y nosotros, por tal de no tener problemas con la congregación,
negamos esa voz, esa dirección del Espíritu, y nos acoplamos al sistema por evitar problemas y no perder nuestros amigos, estamos haciéndonos siervos de los hombres. ¿Qué es un siervo de los hombres? Un esclavo. Estás bajo esclavitud. A mí me pasó eso. Años atrás, cuando primero me convertí, yo tuve un impacto de parte del Señor muy lindo. Dios me rescató, tuve un encuentro, el Señor me habló personalmente a mí. Y yo tuve una conversión a Él muy linda. ¿Qué sucede? Yo entro a la iglesia con ese amor a Cristo, con ese fervor, ese fuego. Pero como yo no sabía mucho y a mí me habían dicho de niño que los pastores eran todos súper santos y que no toques al ungido de Jehová. Y me habían dicho que uno tiene que someterse al pastor y que el pastor es más importante y más grande que los hermanos, que sabe más que todos los hermanos, que él tiene los 9 dones. Alabado sea tu nombre. Esa parte no me la habían dicho, pero básicamente es la manera que le impresionan a uno. Pues uno va a la iglesia y cualquier persona que sabe más que uno, que lleva más tiempo en el evangelio, uno le pone más respeto. Y aunque uno sienta algo, cuando uno consulta con esos hermanos vienen y te dicen otra cosa. Pues tú dudas lo que tú sientes y le crees a ellos, porque te estás dejando llevar por la mente. Estás negando la voz de tu espíritu y estás dejándote llevar por la mente de esas personas. Pero lo que nosotros no sabemos cuando primero llegamos a los lugares es que esa gente puede que haya tiempo que no están escuchando la voz del espíritu, aunque estén en posiciones de liderato. Y si nosotros los escuchamos a ellos, podemos caer en unos graves errores. Mira lo que me pasó a mí. Yo poco a poco empecé a apagar la voz del espíritu en mi vida. El espíritu al principio me revelaba cosas personales de otras personas, me revelaba lo que él quería que yo hiciera, me hablaba cosas bellas de la palabra, me enseñaba la palabra él mismo directamente a mí, sin yo saber nada. Él me empezó a enseñar la palabra hasta por sueños. A veces yo tenía sueños donde me estaban enseñando la Biblia. Ay, ay, ay. Shakima. Es un trato personal del espíritu con uno. Pero si uno después lleva todo eso dentro, lo lleva a la iglesia, y por tal de no ser rechazado en la iglesia, uno opaca toda esa voz del espíritu y se va a escuchar lo que están implementando en el sistema de la iglesia. Eso que el espíritu te estaba dando, tú acabas de despreciarlo. Yo lo hice. Yo desprecié ese tesoro. Y ese tesoro se empezó a apagar en mí. Y llegó un momento donde yo me estaba moviendo como un buen soldadito dentro de la congregación, dentro de la denominación a la cual yo pertenecía. Me estaba pareciendo cada día más y más a ellos. Ellos me estaban moldeando, porque eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren que tú te moldees y te sujetes al sistema de ellos para que tú seas de bendición a su sistema. Están más preocupados por el sistema de ellos que por la gloria de Cristo. Cuando yo empecé a dejarme moldear y dominar por ellos, la vida espiritual mía se estancó. Yo empecé a menguar, la revelación empezó a menguar. Empecé a estudiar y estudiar la Biblia y no fallaba la iglesia, pero algo como que se estancó. Años después, un muchacho de otra iglesia me dijo: Pedro, tuve una revelación contigo. Él me dijo: yo vi que a ti te habían metido un bloque de cemento en la cabeza. Te abrieron la tapa del coco, te metieron el bloque de cemento y te la cerraron. Y él me explicó y me dio a entender otras cosas a través de esa visión que él había tenido. Y lo que vino a reducir aquella visión es que yo me había dejado quitar la mente de Cristo y me metieron una mente dura, que no es sensible a la voz del Espíritu. Un bloque de cemento. Cuando tú tienes un bloque de cemento, a ti no te entra nada. Tú eres más bruto que un burro. Así estaba yo. Y por un largo tiempo, mi hermano, yo estuve así, que Dios, como que yo me había endurecido a la voz del Espíritu, porque estaba tan fielmente siguiendo la voz de los hombres.
quería ser parte de la organización, quería subir en la organización, quería tener parte, quería tener puesto en la organización. Y básicamente vendí mi viña, la que Cristo me había dado. Se la vendí a Acab. Cuando esto todo sucedió, Dios tuvo después misericordia de mí. Me concedió el arrepentimiento. De ahí para acá, poco a poco, he podido recobrar muchas cosas gracias al Señor y a su misericordia. Y por eso es que hoy día yo hablo las cosas que yo hablo a través de palabra profética, tratando de alertar al pueblo para que estas cosas no le sucedan a ellos. Y esto todo realmente es básico, mi hermano. Tú te tienes que dejar llevar por la revelación de la palabra. Tú tienes que serle fiel a la palabra. Mientras tú le seas fiel a la palabra, tú no vas a tener problema con Cristo, porque Cristo es la palabra. El problema que tenemos es que a veces queremos ser cristianos en ciertos lugares, en ciertas organizaciones, en ciertas denominaciones, y por estar ahí y estar bien con ellos sin problema, a veces le somos infiel a la palabra. Cuando Pablo le escribe esto a los Gálatas, él le está hablando a un grupo de hermanos que una vez habían sido salvos, habían recibido el Espíritu Santo, pero luego dejaron que unas personas que eran más conocedoras de la Biblia que ellos, que tenían más experiencias en las cosas de Dios que ellos, vinieran y los redoctrinaran y los llevaron al judaísmo. Los hicieron creer otro evangelio, un evangelio que le añadieron algunas cosas del judaísmo. Y Pablo dice que ellos habían caído de la gracia de Dios. Ay, Alía, eso es más o menos lo que me pasó a mí. Yo me dejé convencer por otras personas a moldearme a algo, un sistema religioso que era diferente a lo que el Espíritu ya me estaba tratando de enseñar. El Espíritu quiere moldearnos, Él es el alfarero. Y nosotros tenemos que ser blanditos a Él, que Él haga con nosotros lo que Él le dé la gana. Y Él lo va a hacer todo por la palabra. Él nunca se sale de la palabra, porque el Espíritu está en la palabra. Mi palabra es espíritu. Así dijo Jesús. Pues Pablo le dice a ellos, en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él estaba maravillado, no lo podía creer. Porque él sabía que ellos habían recibido lo genuino. Pero después cuando él vuelve a visitarlos, él había visto que ellos habían cambiado. Ya no eran las mismas personas. Él quedó maravillado. Y fíjate bien, él les dice que siguieron otro evangelio que era diferente. Pero lo curioso aquí, ellos no habían dejado de creer en Cristo. Ellos no habían dejado de creer en Jesús. Ellos no habían dejado de invocar el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ellos todavía creían en Jesucristo y en el Evangelio. Lo que pasa es que le añadieron unas costumbres de un sistema religioso que otras personas le introdujeron. Ay, ay, ay. Eso está metido en todas las iglesias hoy en día, mi hermano. Cualquier denominación que tú pertenezcas, tienen ciertas dogmas y doctrinas de hombres que están en sus reglamentos, y aunque no están en la Biblia, no cuadran con la Biblia, ellos te obligan a tú someterte a eso. Y si tú no te sometes a eso, tú vas a estar en descomunión con ellos. No vas a tener parte ni suerte ahí, quién sabe te voten. Y cuando tú entres en ese campo de guerra, tú tienes que decidirte por la palabra. Como le pasó a aquel Pedro y Juan, cuando le dijeron, mira, no les permitimos a ustedes predicar en ese nombre aquí más nada. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Bueno, díganos ustedes a nosotros, ¿qué es menester? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Ellos estaban rebelándose en contra de los líderes religiosos de Israel. Los líderes religiosos de Israel estaban dando mandamientos a ellos. Aquí no se puede predicar más de esa forma. Esa palabra que ustedes predican aquí no. Podían predicar otras cosas de la Biblia, pero eso no. Eso era un mandato. Es como decir que tu pastor, el presidente de tu concilio, te está ordenando eso no, eso aquí tú no lo puedes predicar. Pero Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, se levantaron con la autoridad de la palabra y dijeron, pues díganos ustedes a nosotros qué es más importante, que nosotros los obedezcamos a ustedes o a Dios. ¿Qué es más importante, obedecer a Dios o a los hombres?
¿Qué es más importante, servir a Dios o a los hombres? Y cuando ellos vieron ese denuedo que había en Pedro y en Juan, se dieron de cuenta, wow, esta gente estaban con Jesús. Ya. Ahí es que está la clave. Hay que estar con Jesús. Hay que andar en Jesús. Hay que seguir la voz de Jesús. Hay que hacer lo que Jesús diga. Hay que ser fieles siervos de Jesús y no de los hombres. Y aquí es que muchos de nosotros quedamos fritos como un pescado. Porque queremos ser parte de lo que se está moviendo, del culto, de las campañas. Queremos que nuestro ministerio no se le cierren las puertas. Alaba. Queremos que nos inviten a diferentes lugares a predicar y a cantar y a hacer cualquier sea el ministerio que tengamos. Entonces, por tal de no estorbar esa coinonía, esa comunión con esas iglesias y esas denominaciones, esos otros hermanos, esas otras iglesias, por tal de no estorbar que nos inviten y que seamos parte de ellos, nos acoplamos a ellos en vez de a la palabra. Eso es despreciar al Espíritu Santo. Eso lo contrista y eso lo apaga en ti. Por eso es que hay tantos ministerios que tú los ves que predican al de arriba y al de abajo, que cantan al de arriba y al de abajo, que están muy activos en diferentes lugares, pero el Espíritu de Dios no se mueve en sus ministerios. No hay señal de que el Espíritu de Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque le han sido infiel al Espíritu, no le han sido fiel a la palabra y se han sujetado más a los hombres que a Dios. Los Gálatas, habiendo empezado bien, después se ajustaron y se sometieron a un sistema religioso que ya había estado implementado. Y créeme que por la palabra ellos te usan la Biblia. Pero cuando tú te dejas moldear a una persona que usa la Biblia en la carne y no en el espíritu, tú mueres. Porque ellos lo que te dan es letra, ellos no tienen espíritu. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y cuando nosotros nos sujetamos a la letra de alguien, automáticamente nos sujetamos a la muerte. Saquima. Mira lo que Pablo le sigue diciendo a ellos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Acuérdate que ellos todavía creían en Jesús, todavía se están congregando en la iglesia, oraban, ayunaban, pero él le dice, ustedes tienen otro evangelio. Pero después viene y le dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay dos cosas ahí. Había un grupito que los perturbaba. Son gente que estaban encima de ellos todo el tiempo, tratando de tomar dominio, de controlar su mente, sus creencias. ¿Para qué? Para ellos tenerlos sujetados a ellos, porque eso le da gloria de hombre a esos grupos. ¿Tú no ves que los concilios se glorían en tener millones de personas que sean parte de su concilio? Se glorían en tener mucha gente y muchos templos y muchas propiedades. Ellos se glorían en eso, pues ellos lo que quieren es como dominar a todo el mundo y tenerlo bajo su poder, su poderío. En eso es que se glorían y la manera que lo hacen es perturbando a la gente, diciéndole si tú no haces las cosas como yo te mando, te vas para el infierno. Aunque tú leas otra cosa en la Biblia y cuando tú se lo presentas, no, pero la Biblia dice así, mira, cállate la boca, tú eres un ignorante, nosotros estudiamos en los institutos, tenemos doctorado, nosotros somos los que Dios puso aquí, somos los ungidos de Jehová, sométete o te lleva el diablo. Ellos se atreven a decirle a uno, mira hasta dónde llega esto a veces, se atreven a decirle a uno, si tú no te sometes a mí, tú no vas a tener quien te presente en el cielo. ¿Usted sabe de dónde es que viene esa doctrina? Que está en todas las iglesias hoy en día. Las evangélicas, las apostólicas, las protestantes, todas esas iglesias que dicen que no son católicas. ¿Usted sabe de dónde sacan ese sistema? Ellos lo sacan del Vaticano. El Vaticano es el primero en implementar ese sistema, en enseñarle a las personas que el único lugar que había salvación era en la iglesia madre de ellos, la madre jamera. Entonces, por eso es que usted ve un montón de católicos que teniendo una Biblia en mano y sabiendo leer, y leen ahí que no adoren las imágenes, como quiera las adoran. ¿Por qué? Porque hay unos líderes puestos en su sistema religioso
que los controlan y les dicen tú tienes que hacer lo que nosotros decimos o no te vas a salvar. Ese mismo sistema está en la iglesia evangélica, ese mismo sistema está en las iglesias apostólicas, ese mismo sistema está en las iglesias protestantes, ese mismo sistema está en muchas iglesias que se han formado organizaciones donde los hombres son los que tienen la autoridad y el poder en vez de ser el Espíritu Santo el que guía a la iglesia. Mas si aún nosotros, dice Pablo, entonces estos grupos perturban y después mira lo que dice, quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es pervertir? Pervertir el evangelio es añadirle o quitarle. Es adulterar la palabra. Ellos siguen usando la misma Biblia. Siguen usando la misma versión de la Biblia que siempre. Siguen predicándote que Jesús es el Señor y siguen con lo mismo. Pero cuando tiene que ver con ciertas áreas que el Espíritu brega contigo, a ellos no les importa que el Espíritu te revele a ti cómo andar en Cristo y cómo recibir, cómo entender la palabra. A ellos no les importa. Tú tienes que hacerlo como ellos dicen. Aunque ellos vean que la Biblia dice algo diferente, ellos dicen no, en nuestra organización esto es lo que creemos, esto es lo que predicamos, esto es lo que vivimos y tú lo tienes que hacer también. Si no te pierdes. No te lo dicen directamente. Es todo un manipuleo. Te manipulan, tu mente está manipulada. Ellos te dan como unos mensajes subliminales. Te tiran indirectas cada rato. Si tú no te sometes, te empiezan a maltratar en la iglesia, a hablar mal de ti, a vituperarte, a calumniarte, te quitan parte, te meten en disciplina, empiezan a decirle a todo el mundo, este parece que está endemoniado, este parece que es un brujo, este parece que es un apóstata, este parece que es un hereje, este parece que vino a dividir la iglesia, alaba. Y tú estás en tu casa orando, llorando delante de Dios, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo que estoy es leyendo tu palabra y creyendo tu palabra y te pasa igual que a Jeremías, Señor, tu palabra me ha sido de afrenta. A Jeremías lo tiraron al calabozo, ¿por qué? Por hablar la palabra de Dios, por creer la palabra de Dios, por ser el único guiado por el Espíritu de Dios, mientras todos los otros estaban errados. Pero como ellos eran los líderes y Jeremías era más que un chamaco, un loco que no se sometía de acuerdo a ellos, pues a él no le hacían caso. Y eso le va a pasar a todo aquel que tenga Espíritu Santo y revelación del Espíritu Santo y se meta en un sistema que está corrompido. Si tú estás dentro de un sistema que está corrompido y tú tienes el Espíritu Santo, prepárate que la guerra es obligatoria. Tú vas a estar en guerra. Lo único que tienes que hacer es, enseguida que el Espíritu te dé una revelación, vete y cuéntala. Cuando el Espíritu te diga lo que ellos están haciendo mal, vete y cuéntalo para que tú veas lo que va a suceder. Hay revelaciones, mi hermano, que la gente se volvería loco al escucharlas. Sin embargo, el Espíritu es el que las está hablando. Me acuerdo una vez que yo tuve un sueño donde el Espíritu me revelaba cómo era que había muchas iglesias que se gloriaban de ser de sana doctrina. Escucha esto bien, sí, porque cuando uno cree que es de sana doctrina, uno se da en el pecho como que uno es mejor que la otra gente. Hay muchas organizaciones, muchas iglesias que se glorían y dicen que son de sana doctrina y se creen que saben más que otra gente y que son más santos. Pues el Espíritu me daba una revelación donde había una iglesia que decía ser de sana doctrina. Y de momento en el sueño yo veo que el pastor, cuando va a orar, él dice una oración en el nombre de vuestros dioses. Aleluya. Él dijo que estaba orando en el nombre de vuestros dioses o nuestros dioses. La cuestión es que estaban orando como si tuvieran más de un solo Dios. Aleluya. Mira a ver si eso es sana doctrina. Cuando la Biblia dice que Jehová vuestro Dios uno es. Pues yo vengo en el sueño y lo confronto. Y yo le digo, varón, ustedes dicen que son de sana doctrina, pero tú estás orando en el nombre de vuestros dioses. Y en el sueño él viene y me dice, no, lo que pasa es que
eso es en italiano. Y yo como que me quedé, como que en italiano. No, que es que eso tú no lo vas a entender porque eso es algo en italiano. Y cuando yo desperté del sueño, yo me di de cuenta rápido que el Vaticano está en Italia. Y el Vaticano fue el que se inventó la doctrina de que Dios es tres diferentes personas. Alaba la gloria, búscalo. Ellos fueron los que se lo inventaron. En el año 325, el concilio de Nicea, un montón de católicos se reunieron, usaron el cocote humano para tratar de entender cómo era Dios. ¿Qué es esto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y como ellos lo hicieron usando el cocote de acá arriba, pasaron una ley en el concilio y dijeron de ahora en adelante todo el mundo tiene que creer que Dios es tres diferentes personas y el que no lo crea sea anatema. Eso está. Yo entendí que había montones de iglesias evangélicas y protestantes que están bajo ese dominio de ese sistema. Ellos ven a Dios como tres dioses, aunque no te lo van a decir. Pero cuando tú los confrontas teológicamente con la teología, ellos están forzados a decir, sí, es verdad, yo creo que Dios es tres diferentes personajes. Eso no está en la Biblia en ningún lado. La Biblia dice que Dios es uno. Estos tres son uno. Padre, Verbo y Espíritu Santo, y estos tres son uno. Igual que tú y yo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántas personas tú eres? Uno. Dios nos hizo su imagen y semejanza. Mira qué fácil. Pero tú te imaginas que yo venga con esa revelación y yo se la diga a un sistema que tiene miles de miembros recibiendo diezmo y ofrenda todo lo que da. Y yo venga y le diga, mira, ustedes están enseñando algo que no es bíblico. Yo voy a ser el diablo para ellos. Cada vez que Dios te enseña algo, mi hermano, por el Espíritu, por revelación, tú vas a tener una guerra. Pablo tenía una guerra con estos otros hombres que se decían ser apóstoles y se decían ser líderes y evangelistas y predicadores y pastores que vinieron y pervirtieron el evangelio en los Gálatas. Pablo tenía una guerra con esa gente. Ellos despreciaban a Pablo y su revelación. Sin embargo, mira lo que Pablo dice. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Él no lo aprendió ningún hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Una revelación del Espíritu a su vida personalmente directa, no había intermediario. Esta otra gente, ¿de quién lo aprendieron? Del instituto de que ellos iban allá en Jerusalén. ¿De quién lo aprendieron? Del maestro de escuela bíblica en la sinagoga. Entonces todos ellos estaban acoplados al mismo sistema, todos hablaban una misma cosa, pero era un evangelio pervertido. Y déjame decirte, eran gente que habían creído en Jesucristo. Lo que pasa es que ellos le decían a los Gálatas, está bien que crean en Jesucristo, es la manera de ser salvo, pero tienes que hacer esto y esto y esto y esto otro. ¡Ey! Al evangelio no se le puede añadir. Hay un solo evangelio, por eso es que Pablo dice, no que haya otro evangelio. Sin embargo, mira lo que Pablo le dice a los Gálatas. Él le dice, el que predique otro evangelio del que vosotros recibisteis por el Espíritu, sea anatema. O sea, anatema es separado para maldición, sea maldito. O sea, él está diciendo que si alguno va a ser maldito, si alguno va a quedar bajo maldición, no va a ser el que cree la revelación del Espíritu, no va a ser el que habla las cosas en el Espíritu. Ese no, es el que se acopla al sistema de los hombres y predica algo quitándole o añadiéndole a la palabra. Ese es el que está anatema. Pero en las iglesias de hoy le enseñan a uno que el que es anatema es el hermanito que está en ayuno y oración, que Dios le revela por el Espíritu cosas que están en la palabra, doctrinas que nadie quiere hablar, y cuando él las habla, entonces la gente dice, el anatema eres tú, el hereje eres tú, el apóstata eres tú. Alaba. Entonces uno tiene que tener cuidado de pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuál es la batalla de la fe? Permanecer creyendo lo que el Espíritu te revela. Pablo no cambiaba, no daba paso atrás por nadie.
Él enfrentó a los apóstoles allá en Jerusalén cara a cara. Enfrentó a Pablo cara a cara. Enfrentó a Bernabé cara a cara. ¿Por qué? Porque ellos se estaban dejando manipular por los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que creían en Jesús, pero querían que se hicieran las cosas de acuerdo al sistema religioso que ellos ya tenían implementado. A su religión, a su concilio, Abba. Hacer las cosas como el régimen de todos ellos. Eso causa que uno sea anatema delante de Dios. Eso causa que uno caiga de la gracia de Dios. Eso causa que uno le apague el fuego al espíritu en la vida de uno. Eso estanca a uno. Mira, mi hermano, cuando yo caí en esto, yo me estanqué de una forma que yo estuve años patinando y no iba para ningún lugar. Y hacía, y iba para aquí, predicaba, enseñaba, estudiaba Biblia, hacía, no fallaba la iglesia, pero estaba patinando en el mismo lugar. Mi vida espiritual no crecía. No había fruto, no había manifestación, no había poder, no había power, no había potencia del evangelio. Ah, sacama. Porque le hice caso a los hombres. Y Pablo dice que si agradamos a los hombres, ya no somos siervos de Jesucristo. Hay dos caminos. En la religión hay dos caminos. Tú puedes servir a Dios en el espíritu, siguiendo a Jesucristo, o puedes estar metido en la religión, en la iglesia, sirviendo a los hombres. ¿Por qué es que esto es tan atractivo de servir a los hombres? Porque, mi hermano, nosotros no queremos ser rechazados. Nosotros no queremos estar solos. Nosotros queremos ser parte del grupito. Nosotros no queremos que nos boten de la iglesia. Nosotros queremos tener amigos ahí. Nosotros queremos ser parte de las funciones, de los cultos, de las campañas. Queremos gozarnos con los hermanos. Pero Jesucristo dijo: el que no aborrezca padre, madre, hijo, hija, esposa, esposo, tierra y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay tantas cosas que se están ignorando en las iglesias hoy en día. Y hay muchos hermanos que están recibiendo revelaciones de la doctrina sana que está en la palabra. Hoy en día montones se están dando de cuenta que el divorcio y el recasamiento no es conforme a la voluntad de Dios. En la mayoría de los casos que están metidos en las iglesias, eso está en adulterio. Y hay hermanos que están recibiendo esta revelación, lo están viendo en la Biblia, pero no están haciendo nada, no lo hablan, no lo predican, ni siquiera no dan la revelación. ¿Pero por qué? Es porque tenemos miedo de lo que nos van a hacer. Tenemos miedo que nos rechacen, tenemos miedo que no nos den parte, tenemos miedo de que nos sienten, nos den disciplina, tenemos miedo de muchas cosas, tenemos miedo a veces de nosotros blasfemar el Espíritu Santo, porque pensamos que como los ministros que están, todos tienen el Espíritu Santo, no nos atrevemos a decir nada. Mire, mi hermano, cuando tiene que ver con la palabra, a la palabra es que hay que someterse. Y toda profecía tiene que ser juzgada. Usted, la revelación que usted reciba, usted busca dirección del Espíritu para darla y la da. Anda, y que los hombres juzguen. Toda revelación que es por la palabra, mi hermano, esa es la verdad. Porque una revelación, una profecía que permanece para siempre, porque es conforme a la palabra que es eterna y permanece para siempre. Esta palabra fue establecida de una vez y por todas y para siempre en los cielos. Ella no cambia. Porque la palabra es Dios y Dios es la palabra. Y en Él no hay sombra de variación. En Él no hay mudanza. Y como en Dios no hay mudanza, pues en la palabra tampoco puede haber mudanza. ¿Qué es lo que sucede? Es que la palabra ha sido pervertida. El evangelio ha sido pervertido. ¿Por quién? Por las organizaciones religiosas. Por eso es que usted ve que hay tanta división. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué todo el mundo cree algo diferente? Porque un hombre interpretó algo en la carne y como no lo entendió en el espíritu, pues él decidió hacer las cosas diferentes y formó su propio grupito. Y siempre hay dos o tres que también están en la carne,
que lo siguen. Hoy en día, mi hermano, son miles de grupos, miles de sectas que dicen ser cristianas. Y cada cual dice tener la última revelación, la mejor. Y cada cual, mi hermano, una vez que se forma esa denominación, esa organización, esa iglesia, ese concilio, una vez que eso se forma y están ya con su reglamento, es súper difícil que cambien, porque es una vergüenza terrible para ellos, después de haber establecido una cosa, después tener que públicamente decir, estuvimos errados por todos estos años. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos dicen, bueno, aunque esto está mal, hay que seguir para adelante, porque si nosotros cambiamos ahora, se nos cae este reino al piso. Vamos a ser la vergüenza más grande de la tierra. Y como los hombres aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, pues ellos se mantienen todo eso en secreto. Y usted los ve que se reúnen en lugares secretos y en oficinas, una vez al año, 2 veces al año, no sé cuánto, a discutir las doctrinas, qué nos conviene, qué no nos conviene. Mira, se están yendo hermanos por culpa de esta doctrina, ¿qué tú crees si la cambiamos? Ay, ay, ay. ¿Cómo la doctrina va a cambiar? ¿Cómo nosotros vamos a acoplar las doctrinas a base de los cambios culturales y religiosos que hay en este mundo? La palabra de Jesucristo no cambia, ella es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. Búscalo en Hebreos 13:8. Ella no cambia, en ella no hay mudanza de variación, en ella no hay cambio, en ella no hay nada, ella permanece fiel para siempre. Y hay del que le añade o le quite. Nosotros tenemos que buscar todo el tiempo ser fiel a la palabra, no solamente en hecho, pero también en palabra. Y no solamente en palabra, pero también en pensamiento. Nuestro corazón no puede estar dividido ni mezclado. Tenemos que buscar la pureza de la palabra en nosotros, porque solamente la pura palabra de Dios es la que engendra vida eterna en nosotros. Mi hermano, no permitas que la presión de la iglesia, de los líderes, callen en la voz del Espíritu en tu vida. No lo permite. No lo permitas. Si tú te dejas dominar por los hombres y por tal de no tener problemas con los hombres, te acoplas al sistema de los hombres, ya no serás siervo de Jesucristo. Y no solamente no serás siervo de Jesucristo, cuando uno se pone bajo el dominio de los hombres esclavizan a uno. Ellos te pondrán cadenas espirituales. Los demonios se apoderarán de ti. Una de las cosas que me pasó a mí, que me reveló el amigo mío, el muchacho que yo les dije ahorita, que me reveló lo del bloque de cemento en mi cabeza, él también me había revelado que a mí me habían cosido los labios. Mis labios estaban cosidos y sellados. Eso lo hicieron el sistema religioso. Yo me dejé, fue culpa mía. Porque Cristo a mí me había libertado. Y al principio que yo empecé, mi hermano, yo hablaba la voz de Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando me dejé sujetar al sistema, no solamente me cogieron la mente de Cristo y me la quitaron y me pusieron un canto de bloque allí, pero también me cosieron los labios. Eso me enmudeció la voz de Dios. Yo hablaba, pero yo no estaba hablando voz de Dios. Yo no estaba hablando la voz del Espíritu. Yo no estaba hablando lo que el Espíritu quería que yo dijese. Pero me gloriaba en decir que hay en la iglesia, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Embuste. La gente dice eso, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y nadie quiere someterse al Espíritu. Estamos contristando el Espíritu de Dios. Lo estamos apagando, lo estamos hiriendo, lo estamos haciendo sentir mal. Por eso es que Él no se está moviendo como antes. Por eso es que Él no se mueve como dice la Biblia. Por eso es que no se mueve como en la iglesia apostólica primitiva, en la iglesia de los hechos. Por eso es que ya no se ven esas señales. Por eso es que tantos de nosotros en la iglesia están enfermos. Porque somos indignos de tomar la cena del Señor. ¿Cómo vamos a estar tomando la cena del Señor cuando la Biblia dice que tenemos que examinarnos antes de tomarla porque no se puede tomar indignamente? ¿Y cómo vamos a tomarla dignamente si cuando la voz del Espíritu viene a nuestra vida y nos dice que no hagamos algo, lo rechazamos y preferimos hacer lo que nos dice el hombre? Somos indignos de tomar la cena.
Y dice la Biblia que en Corinto había muchos de ellos habían enfermos y algunos dormían por causa de haber tomado la cena indignamente. Y así por el estilo, mi hermano, cuando uno rechaza la voz del Espíritu, eso es rechazar al mismo Jesucristo, porque Él es la palabra. La voz del Espíritu es la palabra y el Espíritu son uno. Mi palabra es Espíritu, o sea, el Espíritu Santo está dentro de la palabra. El Espíritu Santo es la vida que está en la palabra. La palabra es la semilla y la semilla carga la vida. La semilla es la palabra y la vida es el Espíritu que está en la palabra. Anda, Dios de gloria. De otra manera lo que te van a dar es letra y la letra no tiene espíritu, no tiene vida. O sea que no puede engendrar vida eterna en ti. Casi que te mata. Nosotros tenemos que aprender a respetar la voz del Espíritu. Tenemos que humillarnos, tenemos que olvidarnos que nos boten de las iglesias, que nos pongan nombres malos, que nos digan hereje apóstata, que nos digan lo que sea, liberal. Mire, mi hermano, en muchas iglesias que son de santidad, hay montones de personas que están en la letra, están en la carne, y la santidad que viven es una santidad fariseica. Y esa gente sí que sabe meterle presión a uno. De tal manera que cualquier cosita que tú hagas diferente a ellos, ya tú eres un liberal, ya tú eres un hereje, ya tú eres un apóstata, ya tú no sirves para nada, ya te llevó el diablo, ya tú estás endemoniado. Esa gente son bien rápidos en señalar a uno y juzgar a uno. Aunque tú se lo enseñes por la palabra, como ellos no creen así, ya tú eres del diablo. Y si uno se deja dominar por esa presión, uno termina rechazando la voz del Espíritu y acoplándose a ese sistema de santidad fariseica. Ay, ay, ay. La santidad conviene a la casa y hay que vivirla a la cabeza de los pies. Hay que vivirla por dentro y por fuera. Hay que vivirla en acciones, en palabras, en pensamiento, en ropa, en estilo de andar, a lugares donde nos metemos, con quién jangueamos, con quién nos jangueamos, cómo nos vemos, dónde vamos, qué compramos, qué no compramos. Mira, la santidad está en todo. Dios le importa hasta lo que tú lees, lo que tú estudias, la escuela que tú vas, la escuela que no vas, la iglesia que tú vas. Dios no te quiere hasta en algunas iglesias. Hasta en eso Dios quiere santidad. Tú tienes que estar en la iglesia que Dios te mande. Tú tienes que estar donde Dios te lleva, donde Dios te separa. Eso es santidad. Dios quiere que tú creas como dice la palabra. Eso es santidad. La santificación más grande es cuando tú dejas de pensar como los hombres y adoptas el pensamiento de Dios. Eso es santificación. Santificar nuestro pensamiento. Ya no andemos como los gentiles que tienen su entendimiento entenebrecido, sino renovaos vuestro entendimiento por la palabra del Señor. Tened la misma mente que hubo también en Cristo. Aleluya. Eso es santificación. Cuando tú adoptas el pensamiento de Dios en ti, tú empiezas a vivir de esa manera, como dice la palabra, cuadradito por la palabra, pero no obligado, no como los fariseos, no por ley, no porque si no lo haces te lleva el diablo, no, porque eso ya está en ti y eso viene a ser parte de tu naturaleza. Y si tú tienes en tu naturaleza el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la santidad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la santidad. Si tú tienes el Espíritu de la santidad por dentro, tú vas a naturalmente vivir una vida santa. Y mientras más cabida tú le des al Espíritu Santo en tu vida, más santidad tú vas a vivir. Eso es santificación sobre santificación sobre santificación. Eso es de gloria en gloria. No es como la santidad que tiene mucha gente hoy en día, que ellos tienen una santidad que es por un reglamento que ellos tienen. Y después que tú cumplas ese reglamento, ya tú eres santo, estás ready para el cielo. Y de ahí no pasan. Y si algún hermano entra en una santidad mayor que la de ellos, te empiezan a atacar. Mira qué malicia. Le demandan santidad a todo el mundo. Y mientras tú te sometas a la santidad de ellos, están contentos contigo. Pero el día que tú te santifiques más todavía, lo cual la Biblia manda, entonces ya no están contentos contigo, porque tú no puedes tener más santidad que ellos. Mira qué malicia. Mira a ver si eso es carne. Eso no es santificación por el Espíritu. Hay tantas cosas, mi hermano. La Biblia revela que la mujer no puede tener ciertas posiciones que están ejerciendo hoy en día. Y hay hermanos que están recibiendo esa revelación, pero nadie se atreve a decir nada. La Biblia dice que no le permito a la mujer, no le permito
ejercer autoridad ni enseñar al hombre. Le puede enseñar a la mujer y a los niños, a sus hijos, pero a los hombres no le puede enseñar. No puede ser maestra en la iglesia, no puede ser pastora, no puede ser predicadora. Eso lo dice la Biblia. Puede ser profetisa y puede ser maestra de las mujeres. Las más ancianas sean maestras del bien, enseñándole a las más jóvenes a ser prudentes, castas, amadoras de sus esposos, cuidadosas de sus niños, que gobiernen bien su casa. Tienen que ser maestras del bien a las más jóvenes. Pero las mujeres de hoy en día no quieren enseñarle a las más jóvenes. Ellas quieren tomar la autoridad. Esa es la maldición que hubo en el Edén que le dieron a Eva. Todavía están bajo la maldición del Edén. No han sido redimidas de esa maldición. Y esto hay que enseñarlo a la iglesia, porque hay mujeres buenas de Dios que aman a Cristo, que no saben estas cosas, y como eso es lo que se practica en el sistema religioso al cual ella pertenece, pues ellos lo adoptan y lo siguen, pero lo hacen con una conciencia limpia. Pero como nadie las doctrina, nadie revela la palabra que el Espíritu Santo está dando, porque todo el mundo tiene miedo de causar un problema, pues esas mujeres siguen haciendo lo que no deben. Mi hermano, no te hagas siervo de los hombres. Hazte siervo de Jesucristo. Hermana que me escucha, no te acoples al sistema de los hombres, sistema religioso. Las iglesias están ahí, Dios se mueve, Dios hace lo que Él quiere hacer, pero el hecho de que Dios se mueva en una iglesia, eso no quiere decir que esa iglesia hace todo bien. Nosotros tenemos unas mentalidades bien equivocadas, que creemos más que porque Dios hizo un milagro en un sitio, pues eso quiere decir que Dios aprueba todo lo que se hace en ese lugar. Eso no es así. Dios usaba a Judas y era un diablo, era un demonio. Estaba preparado de antemano, estaba predestinado a entregar al Cristo. Dios lo usó por un tiempo como Él quiso, hasta el día que tuvo que ir a su propio lugar que ya estaba preparado para Él. Así mismo son las iglesias, Dios las usa un tiempo y después, si no se someten a la palabra, las desecha. Mira lo que hizo con Saúl, lo puso por rey. ¿Y después qué pasó con Saúl? Dios mismo lo desechó y le mandó demonios para que lo atormentaran. Dios no está jugando con nadie, mi hermano. Sacama. Ese es el Dios de dioses, el poderoso en batalla, el gigante, el que nadie puede contra él, el altísimo, Dios soberano que se manifestó en carne y su nombre es Jesús, el que vino, el que murió por nosotros, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso, el alfa y el omega, el gran yo soy. No hay nadie antes de él ni después de él. Él mismo vino y nos salvó. Yo Jehová y no hay otro fuera de mí, no hay otro que salve. Así dice en Isaías. Jehová salvación. Eso es lo que quiere decir Jesús. Jehová el Salvador. Jesús es Jehová manifestado como Salvador al mundo. Jehová tomó forma de hombre por medio de su palabra. Porque Él y su palabra son uno. Jehová tomó forma de hombre para morir por nosotros, hacer un sacrificio perfecto. Derramar sangre limpia, perfecta, preciosa, para lavarnos todos nuestros pecados y limpiar todos los pecados del tiempo de nuestra ignorancia. Yo sé que muchas de estas cosas que yo hablo hay gente que están en ignorancia de ellas. Por eso es que yo no te puedo condenar. La Biblia a mí no me da autoridad a condenar a nadie. No tenemos que condenar a nadie. Nosotros lo que tenemos que hacer es alumbrar al mundo con la palabra. Sea el mundo de allá afuera o sea el mundo religioso de la iglesia, hay que alumbrarlo con la palabra. Y los verdaderos hijos de Dios, los que son ovejas del Señor, sus ovejas oyen su voz, que es la palabra, y lo siguen, que es la palabra. Siguen la palabra. Cuando tú aprendas algo de la palabra, que es nuevo, aunque sea diferente a lo que te enseñan en tu iglesia, sea diferente a lo que te enseña tu pastor, tu concilio, tu profeta, tu apóstol, como quiera que tú lo llames, tu reventado, sigue la palabra. Entonces serás siervo de Cristo y no siervo de los hombres. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Te ha sido palabra profética, mi hermano, una vez más, con esta exhortación. No está fácil, pero se puede. Con Cristo se puede. Tú solamente serle siervo fiel a la palabra.